Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy es explicar a través de un ejemplo, un caso en particular que me enviaron de un documento en el que plantean el problema, el objeto de estudio, la hipótesis y los objetivos. Vamos a revisar cómo se realizó ese proceso y vamos a tomarlo como ejemplo para que podamos construir nuestro problema de investigación para nuestro protocolo de investigación. Bien, entiendo que aquí lo que se quiso hacer fue una estructura de árbol en la que queremos identificar los antecedentes. En principio, que está aquí, es el problema, transporte en el campus, y estos que están por acá, pues serían, perdón, estos serían los antecedentes, y los que están en la parte superior van a ser las consecuencias de tener este problema. Entonces, en principio, ese sería nuestro problema hipotético número 1, y esos serían los antecedentes. Bueno, el primer detalle que tenemos que observar es que tenemos que redactar el problema desde elementos geográficos, tiempo, físico, y pensando en la existencia de algún objeto, a una persona, en este caso, si es lo que queremos plantearlo así, ¿quién es el que tiene este problema? Entonces, vamos a suponer que aquí queremos poner como quien tiene este problema, vamos a ponerlo por aquí, pues son quizá un alumno que vamos a llamar Pedro. Entonces, supongo que al referirse al transporte en el campus, puede ser como problemática el que no existe, o el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos en promedio desde los puntos de origen de los alumnos, en caso particular, un caso como Pedro, ¿no? Lo voy a cambiar, vamos a cambiarlo de forma. Vamos a ponerlo aquí como un círculo. Y aquí vamos a poner a Pedro. Alumno Pedro. Eso es a lo que yo me refería cuando tenemos que identificar a alguien que puede ser una persona en particular, a un grupo, un conjunto, que al final eso es un conjunto de alumnos que tienen ciertas características, entonces hay que caracterizarlos. Y tomamos una instancia de ese conjunto, que en este caso es Pedro, y analicemos cuál es su problema que tiene Pedro. Pues el problema que tiene Pedro, es decir, alguna situación que él quisiera tener, pero que no puede obtener. En este caso, dice que el tiempo de llegada al campus
es de más de 30 minutos en promedio desde los puntos de origen de los alumnos, que aquí tendríamos que aclarar, por ejemplo, de qué campus estamos hablando, es decir, zona geográfica, ubicación. Nos faltaría, por ejemplo, integrar aquí tiempo, es decir, hablar sobre durante el horario de 9 de la mañana a 12 del día, el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos en promedio desde los puntos de origen de los alumnos, por ejemplo. Eso es lo que se llama acotar el problema y es clarificar en lo más posible todos estos elementos que forman el problema. Si se fijan, ya aquí ya avanzamos dimos un paso en la definición del problema. Si seguimos aplicando entonces la estrategia de árbol, que aquí tenemos un documento que está en la plataforma, lo voy a maximizar, ok. Este documento, a partir de la página 15, van a poder observar, déjenme, les pongo documento, ok. A partir de la página 15 del documento titulado Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública, van a poder en ese documento encontrar en la página 15 la metodología que estoy explicando ahorita, que es esta metodología de construir un árbol con las raíces como los antecedentes, el centro o el tronco es el problema y las consecuencias son las ramas. El libro o el artículo del cual pueden obtener la metodología que estoy explicando, que voy a explicar, que es el uso de generación de este árbol, donde las raíces son los que llamamos los antecedentes o las causas que generan este problema y las consecuencias son las ramas del árbol, pues lo van a encontrar en este documento que se llama Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública de la Dirección General de Inversiones Públicas de GIP. En la página 15 de este documento van a encontrar la explicación de esta metodología, en la que precisamente habla sobre identificar los antecedentes documentales de la situación del problema y hacer un diagnóstico de la situación actual. Habla de la metodología, que es el uso de este concepto del árbol de problemas, en el que a partir del problema que ya detectamos, que en este caso es el transporte, pues vamos a identificar ahora los efectos o las consecuencias, los antecedentes de ese problema. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, regresando a nuestro caso de ejemplo, tenemos que el problema que tiene un alumno, y en este caso todos los alumnos, el conjunto de alumnos, pues es que el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos en promedio desde los puntos de origen de los alumnos o de donde viven. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a identificar son los antecedentes que causan este problema. ¿Sí? Y lo leemos así.
en el sentido de la flecha. Este es el antecedente 1, por ejemplo, que causa este problema. Y los vamos a plantear con las mismas características que nos permitan acotar también esos antecedentes. Es decir, ¿a qué se refiere con lejanía? Bueno, que la mayoría, y así lo debemos de plantear, que el 60 o el 70% de los puntos de origen de los alumnos están a más de 40 kilómetros o 60 o 70 kilómetros del campus. Otra cosa que causa este problema es el costo del transporte, ¿sí? Porque a lo mejor, como es muy caro el taxi, pues tenemos que tomar el autobús, pero el autobús es muy lento o sus tiempos son mayores de 30 minutos. Otra que causa este problema, bueno, pues que el servicio del camión escolar, sus horarios o su asignación de tiempos es muy... eh, los bloques uno del otro están muy separados, ¿no? Y esto, por más de 30 minutos, esto provoca que también no haya un servicio que nos permita resolver este problema. En fin, recuerden entonces que los antecedentes lo que busca es que al leerlos yo diga lo que está aquí, por ejemplo, lejanía de escuelas con las zonas rurales, causa que el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos, ¿sí? Debe de leerse así. Si no se lee de esa manera, entonces quiere decir que estamos fallando en la redacción ya sea del problema o de un antecedente de ese problema. Y los textos también que conforman los antecedentes deben ser claras, deben ser atómicos. Y esto es que por sí mismos tengan significado. Es decir, este problema de aquí, por ejemplo, o este antecedente, dice pocas horas de servicio del camión escolar, no es claro. Hay que especificar todos estos conceptos como pocas, que son subjetivos, tenemos que eliminarlos. Tenemos que empezar por quitar todas aquellas elementos que sean subjetivos y que no nos permitan que sea objetivo la frase o el enunciado que estamos armando. ¿Qué significa falta de transporte público? Y lo vamos a ir detallando de manera que quede mucho más clara la redacción de esos antecedentes. Ya que tenemos esos antecedentes, ahora lo que tenemos que hacer es construir las consecuencias, es decir, las ramas al tener este problema y que nos va a servir para armar lo que le llamamos la justificación, ¿sí? Si este es nuestro problema, que el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos, ¿esto qué causa? ¿Qué es lo que provoca que tengamos esta situación? Y de igual manera, la lectura debe de ser, leo el problema, el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos en promedio, y provoca o causa que, y aquí deberíamos de leer la consecuencia y debe de tener lógica, ¿sí? En este caso no están bien armadas porque dice que el tiempo de llegada al campus es de más de 30 minutos desde los puntos de origen de los alumnos y causa que dificulta o sea, no es lógico el enunciado. Entonces, aquí lo que tendríamos que eliminar primero, quitemos todos los elementos subjetivos como dificulta, pocos, pues dificulta, es decir, que nos permita que sean objetivos y que no queden a que cada quien los entienda de acuerdo a su contexto. Primero. Segundo, armemos el texto de la consecuencia
de manera que también sea congruente con la lectura de si tenemos este problema, pues esto causa ¿qué? ¿Qué causa? La participación de los alumnos en las actividades extracurriculares no, o el 70% de la participación en actividades extracurriculares de los alumnos no se ejecuta dentro de los primeros 3 días, por ejemplo. Es decir, hay que ser muy claros y que tenga sentido lógico la redacción de la causa. Bueno, ya que tenemos bien redactado nuestro árbol, de tanto de problema, con causas y antecedentes, pues podemos entonces armar la redacción que nos pide la actividad. Recuerden que el árbol es solamente una herramienta que nos va a ayudar en la estructuración de la redacción. Aquí ponen otro esquema como aludiendo a qué pasa si resolvemos el problema. Pues vamos a tener estos logros, vamos. Y por aquí lo plantean como posibles soluciones para que ocurra o se resuelva este problema y si se logra resolver, podríamos tener estos indicadores de logro. Creo que ese es un buen ejercicio. Esto nos va a poder ayudar a hacer lluvia de ideas de manera que estos se conviertan, seleccionemos uno de estos como nuestras hipótesis de solución. ¿Sí? Y estos podrían ser elementos o indicadores que en la justificación, en la redacción de la justificación, la podríamos usar para indicar cuáles van a ser nuestras variables con las cuales vamos a medir el éxito de haber resuelto este problema y que nos va a servir también para la definición de nuestros objetivos. Entonces creo que es un buen ejercicio el hacer también este árbol no de problemas, sino de soluciones y consecuencias de tener esa solución, y creo que nos va a ayudar también para la redacción tanto de la hipótesis como de los objetivos. Muy bien. Entonces esas son, insisto, son herramientas. Esto que está aquí ya es lo que se presenta como la redacción del problema. El problema no puede estar armado de esta manera. Si ustedes observan, tenemos una serie, un listado de enunciados que describen pareciera los antecedentes del problema. Y aquí debería estar bien redactado lo que escribimos en la parte superior, como el centro de nuestro árbol, que es este, ¿sí? Ese es el problema. El tiempo de llegada del campus es de más de 30 minutos en promedio desde los puntos de origen de los alumnos, con las correcciones que ya hemos planteado, ¿sí? Las acotaciones. Ya que tenemos entonces nuestro problema redactado, debemos de cuidar que esté bien redactado. Y para eso sugiero que demos lectura. Por ahí tenemos un documento, es este. Se llama La construcción del problema de investigación y su discurso. Ese es un documento que debemos de leer porque nos van a permitir la redacción de nuestro problema adecuadamente. Y está explicando prácticamente todo lo que estoy yo comentándoles ahorita en respecto a acotar. Es una frase, es un enunciado que es objetivo, plantea cuáles son esos elementos que nos interesan sobre nuestro tema de estudio. Entonces, este problema, el comentario que haríamos no es una redacción de un problema, esas serán las consecuencias, los antecedentes de un problema que debemos detectar. Bien, respecto al objeto de estudio, el objeto de estudio es sobre
quién estamos o qué estamos interesados, en particular, cuál va a ser nuestro elemento principal que vamos a estar observando. En el caso del transporte, pudiera ser la estrategia de comunicación del transporte urbano, la logística, la distribución del transporte urbano, porque a reserva que el problema esté, por ejemplo, en el camión, ¿sí? Es decir, que detectamos como problema que la velocidad con la que gira la llanta es 10 veces menor a la aceleración. No sé. Si ese fuera nuestro problema, entonces nuestro objeto de estudio quizá pudiera ser la llanta, pudiera ser el mecanismo de rotación. Es decir, ¿en qué elemento vamos a concentrar nuestro enfoque y nuestro estudio? Esto nos va a servir para poder validar de nueva cuenta nuestro problema. Entonces aquí es interesante porque aquí mencionan que el objeto de estudio son los medios de transporte. Pudiera ser que sean los medios de transporte. Entonces el problema lo tienen quizá, el problema radica en el medio de transporte. Lo que tenemos que identificar con claridad, ¿cuál es el objeto de estudio de este proyecto? Pareciera que de este proyecto el objeto de estudio son el tema de logística, el cómo se distribuyen, el cómo se conectan estos camiones para poder llegar al campus, o la estrategia de transporte para llegar al campus. No tanto el autobús, no el alumno, sino la estrategia o la logística para llegar al campus. Ese es nuestro objeto de estudio. Vamos a analizarlo, vamos a ver cómo se comporta, qué le pasa, qué tenemos que agregarle, qué tenemos que quitarle. Eso es lo que tenemos que plantear aquí como objeto de estudio. Y igual, tenemos que caracterizarlo, explicarlo. ¿Qué características tiene? ¿De qué estamos hablando? Si es la logística, bueno, expliquemos a qué se refiere con la logística. Si es algún mecanismo, ¿a qué se refiere con ese mecanismo? Que en este caso aquí está muy claro, ¿sí? Si se fijan, habla de horarios, eh, de gastos en el transporte, pero todos estos no son objetos de estudio. Son elementos que nos van a interesar medir quizá del objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio entonces? Parecería que es la logística de conexión del transporte urbano o de todos los medios de transporte hacia el campus desde los puntos de origen. Ese es nuestro objeto de estudio. Respecto a los objetivos, de preferencia, no tengamos más de 3 objetivos. 3 objetivos creo que es suficiente. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos nos deben ayudar a plantear etapas hacia el logro del objetivo general. ¿Y cuál es nuestro objetivo general? Resolver el problema. Y está en la hipótesis, y es comprobar esa hipótesis. Entonces, una vez que tengamos identificada nuestra hipótesis, sobre eso vamos a definir los elementos o las etapas que al momento de haberse completado esas etapas, esos objetivos, hayamos completado nuestro proyecto. Entonces, los objetivos van a ayudar a medir, a escalonar, a dividir en fases o en etapas en la ruta o el camino hacia a lograr nuestro objetivo, que es el validar la hipótesis. Entonces, un objetivo debe de identificar cómo lo vamos a medir, es decir, debe ser medible el objetivo. Debemos de poderlo medir para poder saber si lo logramos o no lo logramos. Debe estar acotado quizá en tiempo,
en espacio, de manera que podemos identificar con claridad cómo vamos a medir que logramos, que llegamos a este objetivo. Mm, Recuerden, los objetivos están orientados hacia el logro de la hipótesis, no hacia el impacto que va a tener el logro de la hipótesis. Si ustedes se fijan, aquí habla de reducir los gastos de transporte. Quizá este es el impacto que va a tener una vez que resolvamos el problema. Quizá esta también va a ser una variable, un indicador que nos va a decir lo lograste, lo que hiciste al resolver el problema, vas a lograr esto, fomentar las actividades extracurriculares, que eso podría ser otro tema de investigación. ¿Realmente el haber hecho o logrado, resuelto este problema, fomenta las actividades extracurriculares? Entonces, estos no parecerían ser objetivos hacia la resolución de nuestro problema. Los objetivos van mucho en el tema o en relación a nuestra hipótesis. Entonces, si la hipótesis en este caso, que también la hipótesis es una frase eh, que tiene un sentido lógico, está acotada también, que nos permita aclarar cuáles son esas variables que nos van a servir para medir eh, o que nos van a servir para modificar y ver que realmente esta hipótesis funciona. Cada uno de estos pareciera ser más elementos de objetivos metodológicos, es decir, el qué, o sea, cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué herramientas, qué actividades vamos a realizar para lograr nuestros objetivos planteados. La hipótesis es una solución que planteamos y eso también lo van a poder observar ejemplos en este otro artículo, en este de aquí, a partir de la página 19, donde planteamos o explican cómo hacemos la redacción de nuestro problema y de la pregunta de investigación, que son elementos clave para identificar si hemos logrado o no definido con claridad nuestro proyecto de investigación. Este es el artículo, Desarrollo de Proyectos de Investigación. Los invito a que lo revisen y ahí con más detalle explicará la redacción de estos elementos. Entonces, en este caso, pues no tenemos varias hipótesis, solamente es una hipótesis concreta, acotada y que esté orientada a una solución en ingeniería. Algo que observé que colocaban algunos es el tipo de investigación. Hablan de una investigación básica, ya que no hay antecedentes para llevarla a la práctica. La investigación básica se refiere a una investigación que busca generar conocimiento a partir de la explicación de un fenómeno sin necesidad que sea aplicada. Es decir, me interesa explicar un fenómeno en la naturaleza, en el medio, en el contexto, pero sin necesidad de llevarlo a la práctica, como solución. Nosotros sí tenemos que llevarlo a la práctica. La investigación documental la vamos a estar usando mucho precisamente para la validación de su hipótesis, de sus antecedentes, porque no basta nada más con haberlos planteado como antecedentes aquí, sino que también tenemos, porque estos son antecedentes hipotéticos, ¿sí? Porque a partir de nuestra intuición creemos que son antecedentes, pero tienen que hacer investigación documental que, que valide estas afirmaciones que ustedes tienen aquí. Esto es lo que después vamos a armar como lo que se llama el estado del arte, que no es otra cosa sino una redacción de los antecedentes del problema. Y el cómo se ha tratado de resolver ese problema. ¿Ok?
Bien. Am, bien, entonces recuerden que necesitamos mostrar una hipótesis de solución que aplique la ingeniería. Quizás sí, puede ser el uso de estadística que nos permita analizar información y entonces demos una solución a través de un algoritmo, por ejemplo. Eso sería una hipótesis de solución. Pero el simple hecho de analizar, eso lo vamos a hacer, pero en la etapa de la experimentación. Entonces, los invito pues a tener la lectura de sus artículos complementarios que ya mostré, con el objetivo de que puedan definir con claridad su problema. Pues bien, es todo por hoy. Muchísimas gracias.